Tenemos un invitado muy especial para las audiencias del colombiano. Es uno de los... nos encanta resaltar estas personas que están trabajando por la ciencia en eventos tan importantes en el mundo. Y pues encontramos a uno y queremos que nos cuente un poquitico todo lo que hace. Él se llama Santiago Casas Castro. Santiago, antes de presentarte perfectamente o con todo lo que como te mereces, queremos recordarle a la gente que el 1 de julio del año pasado estuvimos en el colombiano registrando la noticia del lanzamiento del Euclid. El Euclid es una misión de la Agencia Espacial Europea que va a buscar cartografiar la estructura del universo así a gran escala y contábamos que era algo supremamente importante. Pero resulta que hay un colombiano, como les mencioné, Santiago Casas Castro, que está trabajando en todos esos datos que está arrojando el Euclid para descubrir un montón de cosas que desconocemos de este vasto, amplio y gigante universo. Primero que todo, los saludamos. Santiago, qué gusto estar contigo, qué gusto que estés con nosotros en el colombiano conversando un poquitico de todo lo que haces, que es de verdad bastante importante. Muchas gracias por la invitación. Bueno, lo primero que quiero preguntarte es, eres físico, ¿no? Sí, soy físico, estudié un pregrado en Costa Rica, donde crecí, viví muchos años, luego una maestría en física teórica y cosmología en Heidelberg, en Alemania. Pasé también por Brasil un tiempo en una estancia, luego doctorado aquí en Alemania también, y luego sí, he estado de postdoc, o sea, investigador postdoctoral en ya 3 países diferentes, entonces ha sido una carrera muy larga. Bastante. ¿Cuántos años tienes, Santiago, y de dónde eres? 37. Nací en Bogotá, em, y a los pocos años, bueno, nos fuimos para Medellín, o sea, mis papás eran de Medellín, y de ahí nos fuimos para Costa Rica por razones del conflicto en aquella época, Uh en -huh. los inicios de los 90, y crecí en Costa Rica. Y allá Entonces llegó el siempre. interés por la física, me imagino. Sí, el interés empezó pequeño, o sea, no sé realmente cómo, yo creo que la estimulación de mis padres, que pues los dos son académicos, pero de diferentes áreas, y la lectura y todo lo demás, entonces desde pequeño quería ser astrónomo, o sea, me imaginaba así como observando con telescopios o astronauta, y me encantaba ese tema del espacio y pues por ahí seguí, literalmente desde niño. Bueno, y cuando uno lee la hoja de vida de Santiago, dice que está en este momento es investigador postdoctoral de, oigan pues, física teórica de astropartículas y cosmología. ¿Qué es eso, Santiago? Expliquemos un poquitico a la gente del común que dirá, ¿qué está estudiando este hombre? Sí, bueno, ese es el nombre del instituto en el que estoy en este momento, aunque estoy entre dos lugares diferentes. Es un instituto aquí en Alemania, en la ciudad de Aquisgrán, y se encarga precisamente de esos 3 temas, o sea, astropartículas, que son partículas elementales que se producen en el espacio y nos llegan a nosotros, por decir algo, los neutrinos, em, o fotones, por ejemplo, de alta energía como los rayos gamma. Uh Todo -huh. eso son lo que llamamos astropartículas, se producen en supernovas, en estrellas. Por otro lado, hay investigadores en partículas como tal, en aceleradores. Aquí hay investigadores que trabajan con el CERN, con el LHC, todo lo demás que ustedes me imagino que han cubierto. Y cosmología es más el estudio del universo como un todo, digamos, toda su estructura, cómo evolucionó desde el Big Bang hasta hoy en día, cómo se forman las galaxias, cómo se conectan con la materia oscura y todo eso, que hacemos en Euclid, por ejemplo. Es bastante fascinante y bueno, tocas el tema de Euclid y me parece muy importante que nos cuentes cómo llegas a este proyecto, a participar y a analizar todos esos datos que va arrojando desde el año pasado esta misión. Sí, como te dije, me gustaba mucho la astronomía desde pequeño, entonces ya en el pregrado me metí en lo que era el planetario, trabajar con astrónomos y demás, pero me interesaba muchísimo las matemáticas y la física más teórica, y Euclides es precisamente una combinación entre las dos cosas, o sea, es un satélite espacial, es un telescopio, como decir el James Webb, como decir Sí. el Hubble, Ujú. pero se encarga de investigar cosas un poquito más fundamentales
en el sentido del origen del universo, la energía oscura y esas cosas que se relacionan más con la física teórica, digamos, como desde la relatividad general, estudiar el espacio-tiempo. Realmente cuando dices cartografiamos, estamos literalmente haciendo un mapa del universo y con eso podemos medir el espacio-tiempo, o sea, literalmente qué tan grande es el universo, cómo se expande. Uf. Entonces, sí, de ahí, pues una cosa me llevó a la otra. em, y desde que me di cuenta que existía, más o menos en el 2011, cuando estaba haciendo la maestría, me di cuenta que existía este proyecto. Entonces le pedí a mi profesor que me metiera. Y él Wow. como, bueno, no, todavía no, estás muy joven, no sé qué, espérate un rato. Entonces tuve que esperar un poco para poder entrar porque es un proyecto bastante especializado y necesita mucho conocimiento técnico. Bueno, entonces, ¿cuándo se da la llegada tuya los estudios o a integrar el equipo que va a estar estudiando los resultados del que arroja el Euclid? Sí, más o menos en el 2014, finales o 2015, por ahí. O sea, ya van a ser casi 10 años, no parece, pero me entré en la parte más teórica, como te estaba diciendo, un poquito el estudio de lo que es la energía oscura, la materia oscura y demás. Y en esa época, digamos, el telescopio como tal, o el satélite como tal, era como todavía algo futurista. Se Ujú, estaba apenas construyendo. ujú. Entonces era más hacer como desarrollar las técnicas, los códigos, las ecuaciones, lo demás. Wow. Y es en los últimos 2 o 3 años que nos hemos metido más en la parte ya observacional, o sea, realmente qué es lo que mide, los detectores, las cámaras. Sigo estando en la misma área de estudio, pero ya estoy mucho más en contacto con los datos, con que si hay hielo en el telescopio, que si hay un rayo de fotones del sol que nos está afectando por alguna razón, etcétera. Entonces todo ese tipo de detalles ahora es más importante porque ya está ahí, ¿no? Entonces es diferente. Santiago, ¿y con cuánta gente trabaja? Sí, hay más latinos en el equipo. Sí, sí, de hecho, pues en principio somos 2.600, aunque ese número es un poco, es un estimado, o sea, entre ingenieros, programadores, físicos, yo creo que de todas partes del mundo. Obviamente la mayoría de la gente está basada en Europa, Ujú. Estados Unidos, Canadá y Japón, pero en estos países hay investigadores de todos los países y precisamente en la conferencia pasada que hicimos en Roma, en Italia, hicimos una foto de los latinos. De hecho, hay otro colombiano que está estudiando en este momento, apenas bueno, como a mitad de sus estudios. Hay Ah, una chica de Bolivia, hay varios chilenos, hay varios mexicanos. Entonces, sí, sí, es unos, no sé cuántos latinos habrá en total, pero éramos como unos 10 en la foto, te la puedo enviar después. qué chévere, claro que sí, para conocerla. Santiago, ¿y cómo es entonces, a ver, el día a día tuyo? O sea, ¿llegas a trabajar a qué horas? ¿Qué es lo primero que haces? Sí, es una pregunta difícil porque todos los días hay algo nuevo. La flexibilidad laboral es como muy importante al menos en esta área. Entonces, pues la gente llega entre 8 y 10 de la mañana o cuando sea. También hay muchos viajes y muchos encuentros, entonces hay muchas épocas donde la gente simplemente no está. Ujú. Em, pero un día normal de oficina, me siento, reviso el Slack, ¿verdad? Que es esa plataforma donde hay un montón de canales y ya te digo, como somos miles de personas, pues por lo menos hay unas 1.000 personas en ese Slack, entonces todos los días hay alguna noticia que está pasando Guau. esto. El año pasado tuvimos muchos problemas bueno, después del lanzamiento, no problemas, pero cosas técnicas. Por ejemplo, se Ujú. cubrió de hielo, ¿verdad? Porque hace mucho frío, entonces pues se congela parte del telescopio, entonces no nos dejaba ver las estrellas. Guau. Entonces todos los días pasa algo. O que había una tormenta solar. Entonces, bueno, primero hago eso, reviso correos, reviso las noticias del día de lo que está pasando. Y como mi trabajo es un poquito más computacional y teórico, o sea, yo no trabajo pues tocando el instrumento que de todas formas está en el espacio. Ujú, Entonces, más que todo lo que hago es entrar en las supercomputadoras que tenemos. ujú. Tenemos una aquí, por ejemplo, en Alemania.
otra en el Reino Unido. Entonces me meto en la supercomputadora y reviso cómo están corriendo los algoritmos que están corriendo por semanas. Luego hago gráficas, escribo tal vez una página de algún artículo. Y hay muchas reuniones por Zoom. Como estamos en todas partes del mundo, pues hay reuniones por Zoom todo el tiempo. Entonces, más o menos una vez al día tengo alguna reunión, a veces más. Ujú, ujú. Y sí, ahí se va el día básicamente. Y pues estudiantes que también hay que supervisar, a veces dar clases, porque también es una universidad, claramente. Ok. Entonces, eso. Pero en este momento estoy solamente investigador, no estoy dando clases, pero eso ¿Y puede cambiar. termina a qué horas la jornada? Igual, es muy, muy variable. Me puedo ir a las 4 p.m. si siento que ya hice suficiente o que ya no puedo más, porque a veces es muy pesado. Y a veces hay fechas límite que hay que entregar cierto artículo, cierto reporte. Entonces hay que quedarse hasta las 9 10 de la noche. Em, pero bueno, después se compensa. Sí, claro. Bueno, como estás con el proyecto de Euclid desde hace tanto tiempo, yo me imagino que vamos a narrar como varios momentos. Entonces, el primer momento es cuando salió y despegó. ¿Cómo fue ese día? ¿Cómo fue esa emoción? Ese estar en conjunto todos los que trabajaban en ese proyecto viendo despegar ese telescopio. Sí, eso fue muy, muy interesante. Eh, el lanzamiento fue en Florida, en Ujú. Cabo Cañaveral, me imagino que ustedes Sí, lo reportaron con un cohete de Elon Musk, bueno, ¿cómo se llama? está bien. Eh, Starlink, sí. Y sí, eso fue muy interesante y alguna gente fue hasta allá. De hecho, Ah, a mí me invitaron a ir, pero o sea, tenía que pagarme mi propio viaje, digamos, no estaba cubierto, entonces al final no fui. Pero otros que nos quedamos aquí en Europa fuimos a la central de control, el mando de control de la Agencia Espacial Europea que está en Darmstadt, en Alemania. ujú. Ahí es donde controlan, literalmente tienen pues lo que ves en las películas, como decir Houston, ¿verdad? Donde están toda la Sí, gente toda con sus la gente controles, mirando. el mapa, toda la trayectoria, todo eso. Wow. Entonces estuvimos ahí y la ESA, o sea, la Agencia Espacial Europea organizó una fiesta literalmente con músicos, con comida, con cóctel. Entonces estuvo muy emocionante. Y sí, ahí nos encontramos muchos amigos y Ujú. pues sí, nada, celebrar literalmente, o sea, fue muy emocionante porque muchas cosas podrían haber salido mal. Fue la primera vez que SpaceX lanzaba un satélite Ujú. científico, digamos, esto pasó porque, bueno, por lo de la guerra en Rusia y en Entonces, Ucrania. sí, se Entonces, atrasó. O sea, inclusive el Euclid estaba pronosticado para que se fuera 3 años antes, más o menos, si no estoy mal. Y bueno, sí, pues este tipo de inconvenientes hizo que se sí, retrasara. Ujú. claro, entonces sí, muchas cosas podrían haber salido mal porque realmente no se sabía si todo el sistema, todo el cohete iba a ser adecuado, bueno, muchas cosas. Entonces, la verdad salió perfecto y pues sí, fue literalmente una celebración y ya, Listo. y muy emocionante. Qué rico. Bueno, el otro momento me imagino emocionante también fue cuando empezaron a recibir datos y uno empieza a Sí. descubrir, o sea, primero hablemos de eso, cuando empiezan a recibir datos, ¿cómo quedan ustedes? O sea, ¿cómo empiezan como a procesar todo eso para poder empezar a trabajar? Sí, bueno, hay varios niveles. Igual como te digo, ahora explico un poquito mejor, pero Ujú. estas imágenes como la que tengo aquí atrás y la que ustedes tal vez han mostrado, eso fue muy emocionante porque, como te digo, tenemos este Slack, entonces abrieron un canal precisamente para eso. Wow. Y cuando pusieron la primera imagen de una galaxia era así increíble, o sea, todo el mundo súper emocionado porque el detalle es increíble, es sin precedentes. Entonces, bueno, era como una imagen a blanco y negro, ¿verdad? Ya para obtener una imagen como estas que vemos ahí, pues Hola. necesitas tener diferentes filtros y diferentes cámaras y todo. Pero la primera imagen blanco y negro fue bastante impresionante y ya después empezaron a salir las primeras imágenes full, como esas del año pasado y estas de este año. Y sí, Ujú. es increíble, o sea, em,
También yo soy parte del equipo de redes sociales. De hecho, yo manejo el Instagram. Ay, Entonces, el sí, sí, Instagram de sí. Euclid. Sí, Euclid Consortium se llama. Ok. Es que hay una diferencia entre la ESA, ¿verdad? La Agencia Espacial Europea, y el consorcio de científicos como yo que trabajamos analizando los datos y haciendo el análisis y Ujú, ujú. los códigos y todo. O sea, la ESA es el organismo que pone el satélite en el espacio y lo maneja. Y el consorcio, digamos, son los científicos que hacen pues investigación pura en diferentes institutos con diferentes fondos. Entonces tenemos esa división en las redes sociales también. Y sí, es increíble, o sea, las imágenes que pusimos eran súper, súper de buena calidad. Entonces la primera vez que abrí una de las imágenes, porque digamos, las que ponemos en Instagram o en las páginas web, ¿verdad? Son reducidas, pero si abres la imagen real de, no Wow. sé, 1 GB en la computadora, es así como puedes Cuadro. scrollear. Sí, claro, puedes scrollear y buscar galaxias y es impresionante. Lo que sí tengo que decir es que yo no estoy en ese nivel o sea, hay muchísimos científicos y hay científicos que están ya sacando artículos con estos datos porque ya pueden observar cosas que no se han observado antes, como, no sé, galaxias enanas, por decir algo. Ujú. Yo soy como en la parte final donde ya necesitamos todas las fotos juntas y hacer la correlación entre las galaxias para ver qué tan rápido se expanden. Eso tomará todavía un año más Ok. y ahí es donde empezará el trabajo para mí en ese sentido con los datos. Por el momento estoy viendo las imágenes como todo el mundo y haciendo lo mismo de siempre mientras preparamos todas las herramientas. O sea, es decir, lo que hemos visto del Euclid y lo que nos han mostrado y demás, lo de las galaxias, que uno dice, wow, ¿qué es esto? No sé cuántos miles de galaxias y todo el Ujú. rollo. Apenas estamos estudiándolo, o sea, todavía no podemos sacar conclusiones, me imagino. Exacto, exacto. Hay como dos partes, la parte o tres, digamos, la parte instrumental, donde hay físicos, astrónomos, de todo, ingenieros trabajando en lo que es las cámaras, digamos, Ujú, ujú. literalmente cámara infrarroja, cámara visible, etcétera, y todo eso es un montón de detalles. Ellos están constantemente trabajando y también aprendiendo sobre cómo funciona un telescopio en el espacio, porque cada telescopio espacial es diferente. Luego está la gente que trabaja con las imágenes literalmente así como las ves. Ellos hacen, por ejemplo, sí, estudiar nebulosas planetarias, estudiar cúmulos de galaxias, cúmulos de estrellas y todo eso. Ellos literalmente analizan las imágenes y son más astronómicos, digamos. Ok. Ese tipo de... Eso para la colaboración es como ciencia, es súper importante, pero es como la ciencia de paso, digamos. Ok. Y la ciencia que supuestamente tenemos que hacer es estudiar qué tan rápido se expande el universo, qué es la energía oscura, cuál es la edad del universo y todo lo demás. Y para eso necesitamos todas las galaxias Mm, del cielo. Lo vamos a hacer por partes, entonces como cada 2 años vamos a sacar un ok. estudio. Y sí, necesitamos por lo menos unas, no sé, ponlo así, unos cuantos millones de galaxias para tener suficiente estadística para poder investigar. Entonces, sí, más o menos, no sé si te dice algo, pero necesitamos como unos 2500 grados cuadrados en el cielo para tener suficientes datos y eso será el próximo año por ahí de marzo, mayo. Eso es muchísimo espacio. O sea, es Sí, quizás lo que te decía al inicio, este vasto universo no lo conocemos completo. Y sí. con el clic vamos a lograr mínimamente, digamos que cartografiar ese espacio que no conocemos. Eso suena muy emocionante, pero también suena como asustador. No sé cómo lo ves vos. Sí, 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 es literalmente asustador también porque es mucho trabajo. Así como suena, literal, sí, o sea, hemos trabajado durante años, de años, creando códigos, creando software, creando herramientas de todo tipo, las ecuaciones en sí. Todo es muy computacional. Hoy en día, pues no es como que, Ujú. como te digo, no, los científicos que tienen acceso a esto
La minoría trabaja con las imágenes directamente, como te digo. La Y mayoría trabajamos solo con números. O código. sea, procesamos, exacto, procesamos las imágenes y las transformamos en números y trabajamos con los números. Wow. Eh, entonces, se te puedes imaginar que si tienes una foto es, digamos, de, no sé, un par de gigabytes. Imagínate cuando tomemos 100.000 fotos o tomemos 4 millones de fotos. Entonces tenemos petabytes de datos Wow. y necesitamos, como te digo, supercomputadoras. Entonces, solamente pensar en el montón de tiempo computacional y todos los códigos que hay que hacer para eso es mucho trabajo, pero es muy interesante porque sí, no se ha hecho antes. Se han hecho estudios de esto mismo, pero desde la Tierra, con pedazos del cielo, digamos, no sé, un décimo, una veinteava parte del cielo, pero esta es la primera vez que se va a hacer el cielo completo. Y bueno, Wow. vienen más experimentos parecidos también, no es el único. Viene uno de la NASA propiamente, vienen otros, pero esta es la primera vez que se hace, entonces es muchísimo trabajo y no sabemos qué va a salir. Exacto. Eso- Eso es que como uno no sabe qué va a salir, eso es lo emocionante. Santiago, expliquémosle a la gente del común, a esto, a un papá, a una mamá de familia que está en la casa escuchando o viendo esta entrevista, qué es la materia oscura y qué es la energía oscura, como para que despierte tanto interés. Sí, a ver, empecemos por la materia oscura, que es como lo más fácil, creo yo. Em, el, el- Nosotros podemos ver galaxias en el cielo, de hecho, con telescopios que se enfocan muchísimo en las galaxias, como el Ujú. Hubble o el James Webb. O sea, el James Webb tiene una resolución muchísimo más fina que Euclid, puede tomar una foto de una galaxia mucho más detallada. El Sí. problema de James Webb es que no puede tomar tantas fotos ni cubrir todo el cielo, porque necesita mucho tiempo para tomar una foto. La ventaja de Euclid es que puede tomar muchísimas fotos. Entonces, cuando ves una galaxia, para empezar, digamos, la ves rotando, Ujú. la rotación de la galaxia, cuando tiene esos brazos espirales todos lindos, los ves rotando mucho más rápido de lo que predecirías si usas solamente las leyes de Newton o incluso las leyes de Einstein, em, basado en lo que ves con las estrellas, con la luz. Eso significa que hace falta algo para explicar esa rotación. Ujú. Hace falta masa. Es como por decir algo, si tienes un carrusel y te das cuenta que el carrusel va mucho más rápido y la gente sale volando del carrusel, ¿no? Porque la velocidad es demasiado alta. Ok. Sabes que hay algo que no está bien. Entonces es lo mismo con la materia oscura. Sabemos que hay algo que está haciendo que las galaxias roten mucho más rápido Ujú. y eso es lo que causa bueno, este interés, digamos, esa materia oscura, porque sabemos que hay una partícula ahí que interacciona gravitacionalmente. Ujú. Y además de eso, también pues, nos hemos dado cuenta, haciendo simulaciones, que también esa materia oscura conecta las galaxias entre Wow. sí, o sea, están conectadas como con una red neuronal, por decirlo así, como una telaraña de, de materia oscura, donde en cada centro hay una galaxia, y eso es lo que estamos tratando de descubrir. Esa es como la explicación, digamos, un poco así básica. Con la energía oscura es más complicado porque lo que pasa ahí, la energía oscura es como un término de todavía más ignorancia. Básicamente el universo se expande, ¿no? Sabemos que empezó con un Big Bang y se expande y se supone que debería frenar la expansión, así como una explosión de una bomba, ¿no? Se expande y luego frena y luego se contrae. Y el universo en vez de contraerse se siguió expandiendo y no solo se expande, sino se expande aceleradamente, o sea, cada vez más rápido. Wow. Eh, Eso es otra cosa que no podemos explicar solamente con la materia que observamos, con las estrellas y las galaxias y todo. Ujú. La gravedad debería traer al universo hacia sí mismo y colapsar. Einstein había puesto una constante cosmológica porque Einstein en su época creía en el universo estático. Digamos, Ok. ellos creían que el universo era estático. Ujú. Entonces Einstein había puesto una constante con un signo y ahora esa constante tiene el signo opuesto porque se está expandiendo. Y cuando tratamos de explicar esa constante con física de partículas, como te estaba diciendo antes, si
Si nos vamos a las fuerzas fundamentales del universo, la fuerza nuclear, débil, etcétera, no podemos explicar esa constante y a eso es lo que llamamos energía oscura. O sea, ¿hay alguna explicación para esa expansión del universo? Y sí, no tenemos una buena explicación en este momento porque todas las teorías eh, pues predicen un número y observamos otro diferente. Entonces, Wow, eso eh, es ensayo y error, a darle al ahí estudiar está, lo que ahí veo. estamos, sí. Desde esa, cuando lanzaron el Euclid, nosotros lo registramos, decían que si queremos entender el universo en el que vivimos, pues debemos aprender más sobre los detalles de estas que han denominado entidades oscuras, la materia y la energía, y descubrir su naturaleza. Entonces yo creo que el Euclid, por lo que nos cuentas, Santiago va por buen camino y yo creo que cada año nos va a entregar, nos va a ir entregando como información desconocida. Muchísimas gracias. Yo creo que nos explicaste muy bien todo para hacer como muy claro para la gente que nos vaya a leer, que nos vaya a escuchar, que nos vaya a ver. Pero finalmente quería como preguntarte qué es lo más, qué es lo que tú esperas de todo esto. Me imagino que tener esas respuestas que comenté ahorita, la ESA también busca, pero como científico y a nivel personal, no sé, ¿qué es lo que más te entusiasma en el día a día trabajando en el Euclid? Sí, eso es también una pregunta profunda, porque cuando uno está más joven, apenas empezando, uno se imagina, pues sí, se imagina descubrir algo súper fundamental y un premio Nobel o no sé qué cosas. Cuando ya llevas muchos años en esto, ya uno se da cuenta que el progreso es muy mínimo, mínimo, digamos, es muy lento el progreso. O sea, obviamente el satélite, el telescopio como tal es impresionante, es una tecnología increíble, pero no espero, o sea, espero que haya algún descubrimiento novedoso, pero yo creo, así desde mi punto de vista, aquí un poquito sesgado, que la mayoría de los descubrimientos van a ser en términos de estrellas, de galaxias, de formación estelar y todas esas cosas que no es nuestro tema principal. En términos de energía oscura, creo que todavía falta. Ujú. Necesitamos diferentes observaciones. Y Euclid es una de las observaciones. También tenemos radioastronomía, tenemos otras. Entonces yo creo que como científico personalmente lo que quiero es poder tener los datos, analizarlos, dar un resultado, pero no estoy esperando así la gran sorpresa porque me he dado cuenta que todo es un progreso muy, muy, muy lento. Entonces yo creo que vamos a producir resultados muy interesantes, pero vamos a necesitar todavía por lo menos unos 10 años, digo yo, para llegar a poder responder esas preguntas que nos estás haciendo, ¿no? Claro. Entonces, en los próximos, te lo digo así, en los próximos 3 4 años lo que vamos a ver es avances interesantes, pero muy, muy técnicos, digamos. Entonces, eso es lo que quiero hacer. Quiero seguir contribuyendo, quiero seguir estando ahí y que el proyecto se dé a conocer y también que nueva gente se una. Pero no tengo así como grandes esperanzas de que vayamos a resolver todos los misterios, tampoco así. Tan rápido. Santiago, Ujú. muchísimas gracias. Espero que le den vacaciones también para que pueda volver a Medellín, a los espacios en Sí, los que se crió. espero estar por allá en diciembre, vamos a ver. Eso, a comerse una natilla, un Sí, buñuelito, a así disfrutar de es. la Navidad paisa. Ujú. Muchísimas gracias por su tiempo y bueno, no, seguiremos muy atentos a su trabajo y a todo lo que el Euclid nos vaya dejando para tratar de desentrañar todos esos misterios que tiene este universo. Perfecto, muchísimas gracias por la entrevista, la invitación y estamos hablando. Ahí les mando más información cuando la tenga.